Capítulo 321. Derrota aplastante. Shuosh. Tras señalar los 3 puntos débiles de la técnica secreta de Sasori de la arena, Uchiha Tsuki esbozó una sonrisa confiada y atacó directamente a las marionetas. Pero al ver la expresión segura de Tsuki, Sasori se sintió aún más furioso. Y, en ese momento, Sasori lamentaba profundamente que Tsuki hubiera destruido sus marionetas. Hay que saber que Sasori había consumido muchos materiales valiosos para crearlas. Y los materiales para las propias marionetas procedían de cadáveres de samuráis que había cazado con gran esfuerzo, así que ¿cómo iba a dejar pasar a Tsuki? Al ver que Tsuki atacaba en línea recta, Sasori movió los dedos con agilidad e hizo que 7 marionetas se interpusieran. En ese mismo instante, de los cuerpos de las marionetas surgieron innumerables orificios, de los cuales se dispararon miles de armas envenenadas. Evidentemente, Sasori pretendía usar las armas ocultas de las marionetas para frenar el avance de Tsuki. Pero, al ver que Sasori hacía que las marionetas lanzaran las armas, un destello de diversión cruzó los ojos de Tsuki. Luego, en lugar de usar el kaiten del Huken para bloquearlas, Tsuki blandió su Tachi Fubuki y la dejó caer con fuerza. Secreto del estilo luna caída. Barrera de viento. Swoosh. En el instante en que Tsuki blandió su espada, incluso los espectadores pudieron ver claramente cómo un destello de luna se desprendía de Fubuki. Y ese destello, al llegar frente a Tsuki, se transformó en una sólida barrera de viento que bloqueó todas las armas lanzadas por las marionetas. Evidentemente, el secreto del estilo luna caída. Barrera de viento era otro nuevo ninjutsu creado por Tsuki. Al alcanzar la perfección en el cambio de naturaleza del tipo viento, y a medida que profundizaba en su control, los nuevos ninjutsus que Tsuki creaba se volvían más potentes. Como esta barrera de viento, que combinaba el intento de espada del estilo luna caída con el chakra de tipo viento para crear una muralla defensiva cuya capacidad se acercaba a la del kaiten. Pero si hubiera que señalar un defecto de esta técnica, sería que solo podía bloquear ataques desde una dirección. Sin embargo, todas las marionetas que Sasori controlaba estaban frente a Tsuki, así que las armas envenenadas también venían de frente. Por lo tanto, Tsuki no necesitaba gastar tanto chakra usando el kaiten, lo que le permitía lucir su nuevo ninjutsu. Justo después. Tras bloquear las armas con la barrera de viento, Tsuki liberó chakra en sus pies y aumentó su velocidad. Acto seguido, Tsuki se acercó a las marionetas, pero sin intención de destruirlas. Porque sabía que si destruía más marionetas, Sasori controlaría mejor las restantes, y sería más difícil acabar con él. Así que, al acercarse a las marionetas, Tsuki, usando el paso básico fragmentado, empleó otra técnica secreta del estilo luna caída. Estilo luna caída. Corte barrera. Shuosh, shuosh. De repente, la figura de Tsuki se convirtió en una ráfaga de viento que pasó junto a las marionetas. Y cada vez que Tsuki pasaba junto a una, su Tachi Fubuki cortaba, en un abrir y cerrar de ojos, los hilos de chakra con los que Sasori la controlaba. Así, en apenas 3 segundos, Tsuki logró pasar junto a las 7 marionetas. Entonces, frente a él apareció el propio Sasori, completamente indefenso. Maldición. Al notar que Tsuki iba a atacarlo directamente, Sasori se maldijo y abandonó el control de la mayoría de las marionetas. Abandonando 7 marionetas, Sasori solo mantuvo una para defenderse, y así pudo por fin mover su propio cuerpo. Pero Sasori, controlando una sola marioneta, ¿podía hacer frente a Tsuki? No hay que olvidar que cuando Sasori controlaba a Karasu y Kuroari, Tsuki ya lo dominaba por completo. ¡Boom! Tras neutralizar por completo la técnica secreta de Sasori, a los ojos de Tsuki, su rival estaba ya en las últimas. Al segundo siguiente, Tsuki apareció frente a Sasori y su Tachi Fubuki atravesó sin dificultad la marioneta que lo bloqueaba. Pero, tras eliminar la marioneta, Tsuki, con la mirada fija en Sasori, inhaló profundamente. Luego, en lugar de atacarlo directamente, blandiendo su espada a distancia, dijo: Sasori de la arena, ¿no dijiste que si limitabas mi combate cuerpo a cuerpo, mi poder se reduciría drásticamente? Pues ahora te demostraré con hechos que mi capacidad de combate a distancia tampoco es algo que puedas imaginar. Dicho esto, un destello de luz cruzó sus pupilas, y al dejar caer su Tachi Fubuki, murmuró: Secreto del estilo luna caída. Corte de viento. Shuosh, shuosh, shuosh. De repente, Tsuki controló su chakra, alcanzó la perfección en el cambio de naturaleza del tipo viento, y al blandir su espada, lanzó 3 cuchillas de viento. Las 3 cuchillas trazaron elegantes arcos en el aire y se dirigieron directamente hacia Sasori.
Al ver las tres violentas cuchillas acercándose, Sasori quiso hacer que sus marionetas lo defendieran, pero las cuchillas cortaron los hilos de chakra que él intentaba lanzar. Así, Sasori solo pudo quedarse mirando cómo las tres cuchillas, controladas por Tsuki, se acercaban sin poder hacer nada. Luego, con unos silbidos cortantes, las tres cuchillas impactaron contra el cuerpo de Sasori. PFFF. Salpicó la sangre. Las cuchillas de viento de Tsuki, que alcanzaban la perfección del cambio de naturaleza del tipo viento, no podían ser resistidas por el cuerpo de Sasori. Ante la mirada de todos los espectadores, las tres cuchillas cegaron los brazos de Sasori. Una de ellas incluso estuvo a punto de partirle el cuerpo por la mitad. Pero Sasori forzó su cuerpo en el aire y logró esquivar que lo decapitaran. Sin embargo, Sasori, habiendo perdido ambos brazos, ya no suponía ninguna amenaza para Tsuki en el futuro. Después de todo, un titiritero que ha perdido los brazos ya no tiene con qué controlar sus marionetas. Capítulo 322. El combate de los tres Kage. Tsuki, bien hecho. Al ver cómo Sasori de la arena caía ensangrentado en el recinto, Uzumaki Kushina agitó su puño con fuerza y dijo emocionada a Namikaze Minato. Minato, Tsuki es cada vez más fuerte. Sobre todo en este último tiempo, su mejora ha superado nuestra imaginación. Creo que en unos años, los logros de Tsuki podrían incluso superar a los nuestros. Sí, Tsuki-kun está creciendo muy rápido. Al oír las palabras de Kushina, Minato asintió con una sonrisa y dijo. Recuerdo que cuando conocí a Tsuki-kun, ya me sorprendió mucho. Pero entonces solo pensaba que tenía un talento excepcional para las técnicas. Nunca imaginé que su ritmo de crecimiento fuera tan rápido. También recuerdo que cuando Tsuki-kun y Kakashi se unieron a nuestro equipo, sus habilidades eran parecidas. En poco más de un año, Tsuki-kun ha superado por completo a Kakashi. Es impresionante. Dicho esto, Minato recordó algo y preguntó a Kushina. Kushina, ¿el lugar donde Kakashi se recupera es seguro? Tranquilo, Minato, el lugar donde Kakashi se recupera es muy seguro. Nada más terminar Minato, Kushina asintió enérgicamente y respondió. Y, para garantizar su seguridad, envió a Danzou y a algunos Anbu a protegerlo. Pero Tsuki acaba de combatir contra Sasori y seguramente ha gastado mucho chakra. Si Tsuki lucha junto a nosotros, protegerlo será un problema. Después de todo, la actuación de Tsuki en el examen Chunin ha sido brillante, y los de la aldea de la nube y la aldea de la roca no lo dejarán pasar. Kushina, debemos proteger a Tsuki como sea. En ese momento, Minato miró a Tsuki dentro del recinto, y sus ojos se llenaron de gravedad, mientras daba a Kushina una seria indicación. Kushina asintió enérgicamente. Luego, ambos se sentaron con gran vigilancia, esperando el inminente combate. En ese mismo instante, Tsuki derrotó a Sasori en el recinto y le cortó los brazos, dejándolo sin capacidad para controlar marionetas. Pero, al ver a Sasori sin brazos, una expresión de pesar apareció en las pupilas de Tsuki. Evidentemente, lamentaba no haberlo matado, pues sentía que al dejarle vivo tal vez se creara un enemigo aún más fuerte en el futuro. Sasori cayó en un charco de sangre, y Nara Shikaku anunció la victoria de Tsuki. Pero, nada más anunciarlo, Shikaku ordenó a los nins médicos que atendieran a Sasori y luego se acercó a Tsuki para decirle. Tsuki, enhorabuena por ganar el examen. Pero nuestra misión aún no ha terminado. Mantente alerta, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias por el aviso, Shikaku-san. Al oír a Shikaku, Tsuki miró instintivamente hacia lo más alto de las gradas, donde se encontraban el tercer Hokage, el tercer Raikage y el tercer Tsuchikage. Luego, usando su Shiton, pudo percibir que los tres Kage parecían estar conversando. Pero, por la distancia, no lograba oír lo que decían. Sarutobi, enhorabuena. En lo más alto de las gradas, el lugar donde estaban los tres Kage, al ver que Tsuki vencía a Sasori, el tercer Tsuchikage, Onoki, esbozó una leve sonrisa y dijo a Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage. La nueva generación de Konoha es muy buena. Parece que Uchiha Tsuki y Ataque Kakashi serán grandes nins. Sobre todo Tsuki, con tan poca edad y estos logros, su futuro es prometedor. Quizás cuando nosotros nos retiremos del mundo ninja, él sea el protagonista. La nueva generación de Iwa también es buena. Nada más terminar Onoki, el tercer Hokage elogió cortésmente a la nueva generación de Iwa, y luego dirigió su mirada hacia Tsuki. Al mirarlo, la expresión del tercer Hokage era compleja. La razón era que Tsuki pertenecía al clan Uchiha, y cuanto más veía su potencial, más le preocupaba la amenaza que podría suponer en el futuro.
Pero el tercer Hokage no era como Shimura Danzou, así que solo pudo rezar en silencio para que Tsuki asumiera la responsabilidad de proteger Konoha, en lugar de dañarla cuando creciera. Y, en su interior, el tercer Hokage consideraba cómo guiar a Tsuki por el buen camino. Sin embargo, mientras pensaba en esto, el tercer Raikage suspiró profundamente y dijo: lástima que este chico tan prometedor esté a punto de morir. ¿Eh? Al oír de repente al tercer Raikage, el tercer Hokage fijó su mirada en él y preguntó: ¿de verdad pensáis hacerlo? ¿Acaso no lo sabías ya? Mirando al tercer Hokage, el tercer Raikage sonrió con frialdad y dijo: Sarutobi, combatamos. Guay, llevábamos un tiempo de paz, y ahora vais a armar jaleo. Cuando el tercer Raikage terminó, la mirada del tercer Hokage se llenó de pesar, como si lamentara el caos que se avecinaba. Pero, como tercer Hokage, su misión era proteger Konoha. Así que, en cuanto el tercer Raikage habló, el tercer Hokage se quitó la vestimenta de Hokage y dejó al descubierto su ropa oscura de combate. En ese mismo instante, el tercer Raikage y el tercer Tsuchikage, también vestidos de combate, se enfrentaron al tercer Hokage. De repente, el ambiente dentro del recinto se volvió extraño. Sobre todo porque la presión que emanaban los tres Kage al enfrentarse en lo alto de las gradas afectó a todos los presentes. Incluso Tsuki, dentro del recinto, pudo sentir la inmensa presión. Al notar que sus propias manos temblaban ligeramente, Tsuki, impresionado por la poderosa aura de los tres Kage, sintió como su mirada se volvía más grave. Justo después. En el instante en que los tres Kage, enfrentados en lo alto de las gradas, medían sus fuerzas. De repente, una parte del público se quitó sus disfraces y mostró su verdadera identidad. Y esos nins, al descubrirse, juntaron las manos para hacer sellos. Al segundo siguiente, Tsuki, usando su Shiton, percibió una poderosa fluctuación de chakra que invadió todo el recinto del examen. Por fin, ¿va a comenzar? Capítulo 323. Muerte instantánea. Por fin, ¿va a comenzar? Al percibir la fluctuación de chakra que invadía el recinto, Uchiha Tsuki entrecerró los ojos, llenos de gravedad. Mucho antes de que comenzara la final del examen Chunin, Tsuki ya había obtenido información detallada sobre el ataque de la aldea de la nube y la aldea de la roca a Konoha. Pero, al ver a los nins de Iwa que habían dejado atrás sus disfraces, al ver a los tres Kage enfrentándose en lo más alto de las gradas, Tsuki no pudo evitar sentirse algo nervioso. Con su mano derecha sujetando con fuerza su Tachi Fubuki, usó su Shiton para observar el entorno. Entonces, mientras los tres Kage medían sus fuerzas en lo alto, Tsuki dirigió su atención hacia los nins de Iwa. Pero, justo cuando se fijaba en ellos, descubrió algo muy interesante. Porque esos nins de Iwa que se habían despojado de sus disfraces estaban a punto de usar un genjutsu de gran alcance para dormir a los altos cargos de los distintos países que estaban en las gradas, evitando así herirlos en el combate. Al ver que los nins de Iwa se preparaban para usar el genjutsu, Tsuki recordó una escena de la historia original. Era la escena del examen Chunin en la historia original, cuando Orochimaru se preparaba para lanzar el plan de colapso de Konoha. ¿Acaso Orochimaru se inspiró en esto para diseñar su plan de colapso de Konoha? Esbozando una leve sonrisa, Tsuki miró a los nins de Iwa y se dispuso a ir a neutralizar su genjutsu. Sin duda, si Tsuki lograba neutralizar el genjutsu de esos nins de Iwa, los altos cargos no serían controlados. Así, esos altos cargos correrían desorientados por el caos de Konoha, y si alguno moría, la culpa recaería sobre la aldea de la nube y la aldea de la roca. En ese caso, la aldea de la nube y la aldea de la roca no solo enfadarían a Konoha, sino a todos los países del mundo ninja. Porque esos altos cargos habían venido a ver la final del examen Chunin, y si morían en el caos, la responsabilidad recaería sobre quienes iniciaron la guerra. Pero, justo cuando Tsuki se disponía a detener a esos nins de Iwa, varias figuras aparecieron frente a él. Al mirarlas, Tsuki descubrió que todos eran nins de la aldea de la nube. Evidentemente, al ver la actuación de Tsuki en el examen Chunin, querían acabar con la nueva generación de Konoha. Sin embargo, nada más aparecer, antes de que pudieran atacar, Tsuki ya había hecho un sello con una mano. Estilo luna caída. Puño de imagen residual. Shuosh. No hay que decir que el combate contra Sasori había consumido mucho de su chakra y energía. Así que, al ver que los nins de Kumo se preparaban para atacarle, lo primero que pensó fue huir. Si lograba escapar de su persecución, tendría tiempo de usar las técnicas secretas del clan Uzumaki para recuperar su energía espiritual y chakra. De lo contrario, en ese estado debilitado, Tsuki podría morir en el campo de batalla.
Pero los nins de Kumo que habían venido a matarlo no tenían intención de dejarlo escapar. Incluso, entre ellos se ocultaban varios nins de nivel Jonin. Así que, cuando Tsuki usó el puño de imagen residual para esquivar a los nins de Kumo, estos ya estaban detrás de él. Pero matar a Tsuki no era tan sencillo. Porque, en el momento en que los nins de Kumo iban a alcanzarlo, los Anbu que Tsunade había enviado para protegerlos se interpusieron. ¡Bum! ¡Bum! Los nins de Kumo jamás imaginaron que alrededor de un simple genin como Tsuki hubiera tantos Anbu. Así que, en cuanto aparecieron, los tomaron por sorpresa. Y, debido a lo repentino de su aparición, los nins de Kumo, desprevenidos, sufrieron varias bajas al enfrentarse a los Anbu que protegían a Tsuki. Justo después, Tsuki, al ver que los Anbu lo protegían, aprovechó para tomar una píldora medicinal secreta y recuperar su chakra. Pero, mientras lo hacía, dos grupos de nins de nivel Chunin atacaron a Tsuki. No eran de Kumo, sino de Iwa. Aparecieron de repente y, al ver que los Anbu que protegían a Tsuki se enfrentaban a los nins de Kumo, los dos grupos de Chunin de Iwa, sin dudarlo, se prepararon para usar un genjutsu y atrapar a Tsuki y a los Anbu. Pero, al ver que los nins de Iwa iban a usar un genjutsu contra él y sus protectores, una sonrisa fría se dibujó en la comisura de los labios de Tsuki. ¿Un genjutsu? En otra vida. Nada más decir esto, Tsuki controló su chakra y lo transfirió lentamente a sus ojos. Al segundo siguiente, sus pupilas negras se tiñeron de rojo, y en ellas giraban 3 tomoe negros. Genjutsu Return. Despertando el poder de su linaje Uchiha, Tsuki, con su Sharingan de 3 tomoe, usó Genjutsu Return nada más activarlo. Y lo hizo en el momento preciso, justo cuando los nins de Iwa tenían preparado el Genjutsu. Con el poder de su Sharingan, devolvió el Genjutsu a sus atacantes. En un instante, tras gastar gran parte del poder de su pupila, Tsuki reflejó el Genjutsu sobre los nins de Iwa. Y entonces, todos ellos se quedaron paralizados, atrapados en su propio Genjutsu. Y, justo cuando los nins de Iwa estaban inmovilizados, Tsuki, empuñando su Tachifubuki, irrumpió. Secreto del estilo luna caída. Vals de las hojas. Shuosh, shuosh, shuosh. Al llegar frente a los nins de Iwa, Tsuki usó directamente el secreto del estilo luna caída. Vals de las hojas. Acto seguido, innumerables imágenes residuales de Tsuki atacaron a los nins de Iwa. Y esos nins, atrapados en el genjutsu, ¿cómo podían resistir la feroz arremetida de Tsuki? Así que, en apenas unos segundos, Tsuki, usando su técnica secreta, aniquiló a los dos grupos de Chunin de Iwa. Vamos. Mi Fubuki está ansiosa por más. Capítulo 324. Estancamiento. Muerte instantánea. En apenas unos segundos, Uchiha Tsuki había aniquilado a los dos grupos de nins de rango Chunin de Iwa, lo que levantó la moral del bando de Konoha. Los Anbu que habían venido a proteger a Tsuki, al ver que él mismo podía acabar con dos grupos completos de Chunin de Iwa, atacaron a los nins de Kumo con más ferocidad. Los nins de Kumo, que ya habían sido tomados por sorpresa por los Anbu, al ver también el increíble poder de Tsuki, vieron cómo su moral se desplomaba y pronto perdieron la capacidad de resistir, siendo rechazados por los Anbu. Pero Tsuki, empuñando su Tachifubuki, no participó en el combate de los Anbu. Porque entre los nins de Kumo había algunos de nivel Jonin, y Tsuki no se atrevía a atacarlos sin más. Así que, mientras los Anbu luchaban contra los nins de Kumo, Tsuki aprovechó para recuperar chakra y energía espiritual en silencio, al tiempo que desactivaba su Sharingan de 3 tomoe. Así es, Tsuki acababa de usar su Sharingan para devolver el genjutsu de los nins de Iwa, lo que parecía muy impresionante. Pero, precisamente por haber usado su Sharingan para devolver ese genjutsu, el poder de su pupila de 3 tomoe se había agotado y necesitaría un tiempo para recuperarse. Así que, tras tomar la píldora medicinal secreta para recuperar chakra, también estaba restaurando en secreto su energía espiritual y el poder de su pupila. Justo después. Cuando Tsuki sintió que había recuperado su capacidad de combate, las figuras de Namikaze Minato y Uzumaki Kushina aparecieron a su lado. Tsuki, bien hecho. Mirando a los nins de Iwa tendidos en los charcos de sangre, Kushina le mostró su pulgar y dijo con una sonrisa. Pero no gastes demasiado chakra en este tipo de peones. Por lo que veo, la batalla en Konoha durará bastante. No vayas a quedarte sin fuerzas antes de que termine, ¿eh? No te preocupes, Kushina. Al oír las palabras de Kushina, una sonrisa llena de confianza se dibujó en la comisura de los labios de Tsuki. Pero, justo cuando Tsuki dijo esto, Minato, mirando a los nins de Kumo, frunció el ceño y advirtió. Tsuki-kun, los Anbu que Tsunade-sama envió para protegerte, ¿están bajo tu mando por ahora?
Si es así, llévate a esos Anbu y ve a neutralizar el genjutsu de los nins de Iwa. En este momento, hay demasiada gente afectada por el genjutsu dentro del recinto. Necesitamos neutralizarlo cuanto antes y rescatar a los que están atrapados. De acuerdo. Al oírlo, Tsuki asintió enérgicamente y respondió. Entonces, el trabajo de neutralizar el genjutsu, déjalo en mis manos. Bien, Tsuki-kun. Haré que Kushina te proteja. Tras obtener la respuesta de Tsuki, Minato no dudó en enviar a Kushina para que lo acompañara. Sin duda, Minato envió a Kushina para garantizar la seguridad de Tsuki. Itsuki, que comprendía la preocupación de Minato, se llevó a Kushina y a los Anbu de Tsunade para ir a neutralizar el genjutsu de los nins de Iwa. En ese mismo instante, Minato, con los Anbu de Jiraiya, comenzó a acabar con los enemigos dentro del recinto. Pero la cantidad de enemigos ocultos era tan grande que, incluso con los Anbu de Jiraiya, no podrían terminar el combate rápidamente. Tsuki, usando su Shiton para observar el desarrollo de la batalla, notó la presión que sufría Minato, así que se apresuró a llevar a Kushina y los demás a neutralizar el genjutsu para luego volver a apoyarlos. Pronto, Tsuki y Kushina, junto con los Anbu de Tsunade, llegaron frente a los nins de Iwa que estaban lanzando el genjutsu. Pero neutralizar el genjutsu no era algo sencillo. En ese momento, Tsuki tenía dos opciones. La primera, dedicar mucho tiempo a liberar a cada persona atrapada en el genjutsu. La segunda, acabar con todos los nins de Iwa, forzando la interrupción del genjutsu. Sin duda, Tsuki estaba compitiendo contra el tiempo. Necesitaba ir rápidamente a apoyar a Minato. Así que, aunque quisiera usar el primer método, no tenía tiempo suficiente para liberar a cada afectado. Por lo tanto, solo le quedaba una opción: forzar la interrupción del genjutsu. Pero para mantener el genjutsu, los nins de Iwa habían enviado a muchos, y enfrentarse a todos sería muy difícil. Así que, cuando Tsuki y Kushina llegaron frente a esos nins de Iwa, Kushina preguntó en voz baja. Tsuki, ¿yo puedo llevar a los Anbu de Tsunade-sama para hostigar a esos nins de Iwa? ¿Cuántas posibilidades tienes de usar tu Sharingan para neutralizar su genjutsu? 30%, o incluso menos. Al oír a Kushina, Tsuki hizo una rápida estimación y respondió. Son muchos los que están lanzando el genjutsu, y acabo de usar genjutsu return. Así que ahora solo tengo un 30%. Pero, Kushina, si consigues distraer a esos nins de Iwa, tendría un 50%. Con 50%, podemos arriesgarnos. Bien, Tsuki, entonces arriesguemos juntos. Tras obtener la respuesta de Tsuki, Kushina tomó a los Anbu de Tsunade y atacó a los nins de Iwa. Pero entre esos nins de Iwa también había algunos de tipo sensorial. Así que, en cuanto Kushina y los Anbu aparecieron, los nins de Iwa enviaron a sus tropas para interceptarlos. Justo después, Kushina y los Anbu se enfrentaron a los nins de Iwa, llegando a un punto muerto. Porque ninguno de los dos bandos tenía la capacidad de obtener una ventaja rápida. Para los nins de Iwa, mantener el punto muerto era lo mejor, ya que su única misión era mantener el genjutsu. Itsuki, oculto en las sombras, observando a Kushina y los demás estancados, inhaló profundamente. Al segundo siguiente, sus pupilas negras volvieron a teñirse de rojo. Sharingan, activar. Capítulo 325. El genjutsu se rompe. Paz, paz. En ese momento, Uchiha Tsuki, con su Sharingan de 3 tomoe activado, se ocultaba en un rincón. Estaba tan tenso que podía escuchar sus propios latidos. Kushina y los Anbu de Tsunade estaban atacando a los nins de Iwa para que Tsuki pudiera neutralizar su genjutsu. Así que Tsuki tenía que observar cada cambio en el campo de batalla. Si alguno de los nins de Iwa que lanzaban el genjutsu se distraía aunque fuera un instante, Tsuki debía aprovechar ese momento para neutralizarlo con su Sharingan. De lo contrario, su misión fracasaría. Itsuki sabía muy bien que era muy poco probable que esos nins de Iwa se distrajeran, así que solo tendría una oportunidad. Para aprovecharla, Tsuki necesitaba concentrarse al máximo en el campo de batalla, observando cada mínimo cambio. Pero el ataque de Kushina y los Anbu de Tsunade había sido detenido por las tropas de los nins de Iwa. Y, mientras la situación se estancaba, el sudor comenzó a brotar de la frente de Tsuki. Porque si esos nins de Iwa resistían un poco más, pronto recibirían refuerzos. Cuando eso ocurriera, no solo sería difícil para Tsuki neutralizar el genjutsu, sino que incluso él y los demás podrían quedar atrapados. Justo después. Mientras Kushina y los demás estaban estancados, fue Kushina quien decidió tomar la iniciativa para romper el punto muerto. De repente, incluso sin usar su Shiton, Tsuki pudo percibir una terrible fluctuación de chakra en el cuerpo de Kushina.
Esa presencia de chakra, llena de odio y sangre, era la del zorro de las 9 colas. Evidentemente, Kusina había liberado el chakra del Kyuubi para intentar distraer a los nins de Iwa. ¡Boom! Kusina, al liberar el chakra del Kyuubi, se convirtió en una máquina de matar. Con un solo puñetazo, destrozó la cabeza de un nin de Iwa. Tsuki pudo ver claramente cómo el chakra rojo fuego del Kyuubi envolvía el cuerpo de Kusina, formando gradualmente el manto de la bestia con cola. Paf. Paf. El chakra del Kyuubi se condensó en el manto, lo que aumentó drásticamente el poder de Kusina. Si en condiciones normales Kusina tenía el poder de una ninja de nivel Jonin, ahora, vestida con el manto, había dado medio paso hacia el nivel Senkage. Así que, en cuanto Kusina se cubrió con el manto, los nins de Iwa que la bloqueaban comenzaron a retroceder. Pero Tsuki, con su Shiton, pudo ver que el cuerpo de Kusina ya presentaba heridas. Evidentemente, aunque Kusina poseía la poderosa constitución del clan Uzumaki, usar el chakra del Kyuubi para combatir aún le suponía una gran carga. Incluso, cuando Kusina liberó el chakra del Kyuubi para romper el punto muerto, Tsuki notó que su velocidad disminuía gradualmente y que los nins de Iwa la estaban rodeando. Afortunadamente, los Anbu que protegían a Tsuki habían venido con ellos. Y gracias a esos Anbu, la crisis de Kusina pudo resolverse. Luego, cuando la seguridad de Kusina estuvo garantizada, los Anbu se lanzaron sin dudar contra los nins de Iwa que estaban lanzando el genjutsu. En ese mismo instante, Tsuki por fin encontró la oportunidad de neutralizar el genjutsu y liberó todo el poder de su Sharingan de 3 Tomoe. Rompe. Paz. Para poder neutralizar el genjutsu de los nins de Iwa, Tsuki usó su Sharingan sin reservas, enviando casi todo el poder de su pupila. Sin duda, al agotar por completo el poder de su Sharingan, Tsuki no podría volver a usarlo en un tiempo. Pero con tal de neutralizar el genjutsu, Tsuki consideraba que merecía la pena gastar todo el poder de su pupila. Sin embargo, en el momento en que Tsuki liberó el poder de su Sharingan, se encontró con un obstáculo al intentar neutralizar el genjutsu. En ese lugar, había al menos una docena de nins de Iwa lanzando el genjutsu. Y entre esa docena se ocultaban 2 nins de nivel Jonin. Así que, aunque Tsuki liberó todo el poder de su Sharingan, el genjutsu de los nins de Iwa era como un muro sólido que bloqueaba su poder. Además, los nins de Iwa que estaban combatiendo contra los Anbu de Tsunade también notaron que Tsuki intentaba neutralizar el genjutsu. Acto seguido, abandonaron el combate contra los Anbu para intentar matar a Tsuki. Malditos. Rómpanse de una vez. Al ver el peligro inminente, Tsuki supo que no podía guardarse nada y comenzó a liberar su energía espiritual. Usando su energía espiritual junto con el poder de su Sharingan, y poniendo toda su fuerza, el genjutsu de los nins de Iwa finalmente comenzó a romperse. Pero, un segundo antes de que Tsuki lo neutralizara por completo, los nins de Iwa ya estaban sobre él. Tsuki tenía 2 opciones. Abandonar la neutralización del genjutsu, o soportar el ataque de los nins de Iwa y seguir adelante. Ante esta disyuntiva, Tsuki no dudó ni un instante. Escogió soportar el ataque y seguir neutralizando el genjutsu. Justo después, los nins de Iwa llegaron frente a Tsuki. Pero, antes de que pudieran atacar, Tsuki logró neutralizar el genjutsu. ¡Boom! Por fin, tras gastar una gran cantidad de energía espiritual y todo el poder de su Sharingan, Tsuki cumplió su misión. Neutralizó el genjutsu de los nins de Iwa. Pero, tras lograrlo, no había ni rastro de alegría en sus ojos. ¿Por qué? Tsuki estaba a punto de enfrentarse al ataque de decenas de nins de Iwa. Capítulo 326. El refuerzo de Shikaku. Maldición. Al haber liberado al mismo tiempo su energía espiritual y el poder de su Sharingan, Uchiha Tsuki no tenía la menor capacidad para esquivar el ataque de los nins de Iwa. Al ver que los ataques estaban a punto de alcanzarle, Tsuki forzó su cuerpo a hacer un sello con una sola mano y, justo en el instante en que los nins de Iwa atacaban, logró esquivarlos a duras penas. Estilo luna caída. Puño de imagen residual. Swoosh. Tras esquivar con gran dificultad el ataque de los nins de Iwa, Tsuki sintió como su corazón se aceleraba. Pero, justo cuando pensaba que los Anbu que lo protegían acudirían a rescatarlo, un nin de Iwa de nivel Jonin apareció de repente frente a él. Corte. En un instante, ese Jonin de Iwa llegó frente a Tsuki y, manejando su kunai, le dejó una herida en el pecho. Por suerte, Tsuki había estado usando su Shiton para observar el entorno. De lo contrario, ese Jonin podría haberle costado la vida. Pero, incluso en su mejor momento, enfrentarse a un nin de nivel Jonin ya era difícil para Tsuki.
Ahora, con su energía espiritual gravemente agotada y el poder de su Sharingan casi extinto, defenderse del ataque de un Jonin de Iwa era casi imposible. Afortunadamente, ese Jonin de Iwa solo le dejó una herida en el pecho antes de que los Anbu acudieran a proteger a Tsuki. Pero la aparición de Tsuki parecía haber activado un efecto de provocación masiva. Acto seguido, los nins de Iwa que llegaban, ignorando por completo a los Anbu, centraron su atención en Tsuki, como si quisieran acabar con él allí mismo. Al ver a Tsuki en peligro, Kusina apretó la mandíbula y, arrastrando su maltrecho cuerpo, se unió al combate. Pero los nins de Iwa eran demasiados, y una vez neutralizado su genjutsu, se habían liberado más de 10. En el bando de Tsuki, contando a los Anbu enviados por Tsunade, solo había una docena de personas. Así que los nins de Iwa, sin apenas esfuerzo, rodearon a Tsuki, Kusina y los demás, con la clara intención de aniquilarlos. «Tsuki, ¿estás bien?» Kusina miró a su alrededor y vio que estaban rodeados por los nins de Iwa, con una expresión de profunda gravedad. Luego, al ver la herida en el pecho de Tsuki, frunció ligeramente el ceño y dijo: «Tsuki, gracias a ti hemos logrado neutralizar el genjutsu. Pero, ¿estás bien? No valdría la pena que por neutralizar el genjutsu acabarás gravemente herido». «Kusina, mi herida no es grave, pero nuestra situación es delicada». Al oír a Kusina, Tsuki se vendó rápidamente la herida del pecho y dijo: «Estamos rodeados por los nins de Iwa. Si no llegan refuerzos, es muy probable que nos aniquilen. Kusina, ¿puedes volver a usar el chakra del Kyuubi para combatir? Si es así, preparemos la retirada». «Tsuki, lo siento, ya no puedo usar el chakra del Kyuubi». Nada más terminar Tsuki, Kusina esbozó una sonrisa amarga y respondió: «Justo ahora, para distraer a los nins de Iwa, forcé el uso del chakra del Kyuubi y ya no me quedan fuerzas para liberarlo de nuevo. Solo nos queda abrirnos paso como sea. Tsuki, pase lo que pase, te protegeré y saldremos de aquí. Si salimos, salimos juntos». Al oírlo, Tsuki inhaló profundamente y se preparó para enfrentar a los nins de Iwa. Justo después, varios nins de Iwa atacaron, poniendo a Tsuki y Kusina en alerta. Pero, en el momento del ataque, ambos descubrieron que el objetivo principal de esos nins de Iwa no eran ellos, sino los Anbu que los protegían. Evidentemente, la intención de los nins de Iwa era eliminar primero a los Anbu para luego poder capturar vivos a Tsuki y Kusina. El Sharingan de Tsuki y el Kyuubi dentro de Kusina eran muy valiosos a sus ojos. Así que, si era posible, querían tomarlos con vida. En ese momento, los nins de Iwa llevaban la ventaja, así que tenían posibilidades de capturarlos. Pero los Anbu que protegían a Tsuki y Kusina comprendieron la intención de los nins de Iwa. Como Anbu, ya estaban dispuestos a morir. Así que, cuando los nins de Iwa atacaron, los Anbu que protegían a Tsuki y Kusina lucharon a muerte. Sin embargo, los nins de Iwa eran muchos, y entre ellos había unos 10 de nivel Jonin. En apenas 5 minutos de intenso combate, esos Jonin de Iwa coordinaron sus ataques y aniquilaron por completo a los Anbu que protegían a Tsuki. Y tanto Tsuki como Kusina, en esos 5 minutos de lucha, también sufrieron diversas heridas. Kusina, al mirar a los nins de Iwa, esbozó una sonrisa amarga y dijo con pesar: «Tsuki, lo siento, te he arrastrado a esto. Kusina, eso no es propio de ti». Al oír de repente a Kusina, Tsuki entrecerró los ojos y dijo con tono frío: «No son más que unos peones de Iwa. ¿Acaso crees que no podemos enfrentarlos? Kusina, ¡ánimo! Aunque muramos aquí, no dejemos que esos tipos de Iwa nos capturen vivos». «Lo entiendo, Tsuki». Nada más terminar Tsuki, la voluntad de lucha volvió a brillar en los ojos de Kusina, y se preparó para luchar a muerte junto a él. En ese mismo instante, Tsuki pensaba en cómo abrirse paso, pero rodeado por los nins de Iwa, no se le ocurría nada. Sobre todo al ver cómo los nins de Iwa se acercaban paso a paso, una expresión de angustia apareció en sus ojos. Pero, justo cuando los nins de Iwa se disponían a capturar vivos a Tsuki y Kusina, una figura apareció de repente junto a ellos. Esa persona era Nara Shikaku, del trío Inoshika CH. Capítulo 327. Sincronía perfecta. Shikaku-san. Shikaku. Al ver de repente a Nara Shikaku, Uchiha Tsuki y Uzumaki Kusina se quedaron atónitos, mirando con extrañeza al recién llegado. Pero, antes de que Shikaku pudiera decir nada, Kusina lo miró fijamente, se mordió el labio inferior y dijo: «Shikaku, ¿estás loco? Esos tipos de Iwa nos tienen rodeados, ¿qué haces entrando? Si estuvieras fuera del cerco, podrías traer refuerzos. Ahora que también estás atrapado, ¿qué se supone que hagamos Tsuki y yo?». Al ver a Kusina reprendiendo a Shikaku, Tsuki permaneció en silencio.
Evidentemente, Tsuki pensaba que Kusina tenía razón. Si Shikaku estuviera fuera, podría traer a alguien para rescatarlos. Pero Shikaku acababa de aparecer justo junto a ellos, dentro del cerco de los nins de Iwa. Así que no parecía haber venido a rescatarlos, sino más bien a acompañarlos a morir. Así que, cuando Kusina terminó, Tsuki inhaló profundamente y preguntó. Shikaku-san, ¿tiene algún plan para salir de aquí? Jaja, Kusina, Tsuki, la verdad es que no confían en mí. Cuando Tsuki dijo esto, Shikaku, con su inteligencia superior, adivinó lo que pensaban. Esbozó una sonrisa y dijo con confianza. Si me he atrevido a meterme en el cerco de esos nins de Iwa, es porque tengo un plan para sacarlos de aquí. Tsuki, Kusina, no se preocupen. Nuestros verdaderos refuerzos están a punto de llegar. De acuerdo. Ya que Shikaku lo decía, Tsuki y Kusina solo pudieron asentir y dirigir su atención hacia los nins de Iwa. Y esos nins de Iwa, al ver que Shikaku había llegado solo, mostraron una expresión de desprecio. Sin duda, incluso ellos pensaban que Shikaku había venido a morir. Luego, sin ninguna vacilación, los nins de Iwa atacaron directamente a Tsuki y los demás. Pero, justo cuando avanzaban, de repente una enorme sombra cayó sobre ellos. Estilo Akimichi. Super técnica de multitamaño. Paf. De repente, una sombra cubrió a los nins de Iwa. Cuando Tsuki y los demás miraron hacia arriba, descubrieron que quien proyectaba esa sombra era Akimichi Chza, del trío Inoshika CH. Y nada más aparecer, Chza usó la técnica secreta de su clan para convertirse en un gigante de unos 20 metros de altura. Al ver aparecer de repente al gigantesco Chza, los nins de Iwa mostraron signos de pánico y, abandonando su ataque a Tsuki y Kusina, se prepararon para enfrentarse a él. No hay que decir que Chza, al usar la super técnica de multitamaño, se convirtió en un imán para los ataques. Su descomunal tamaño hizo que todos los nins de Iwa se fijaran en él, aliviando así la presión sobre Tsuki y Kusina. Y, mientras los nins de Iwa cambiaban de objetivo, Tsuki notó que la sonrisa de Shikaku se hacía más pronunciada. Al segundo siguiente, Tsuki vio cómo Shikaku, a su lado, juntó las manos e hizo unos sellos, completando una técnica secreta del clan Nara. Técnica de costura de sombras. Flor del infierno negra. Shuosh, shuosh. En cuanto Shikaku terminó los sellos, Tsuki, con su Shiton, pudo percibir claramente una extraña fluctuación de chakra en su cuerpo. Al mismo tiempo, la sombra bajo los pies de Shikaku se fusionó con la del gigantesco Chza. Luego, la sombra fusionada se extendió hacia todos los nins de Iwa que los rodeaban. Acto seguido, cuando la sombra que controlaba Shikaku se unió a las sombras de los nins de Iwa, los cuerpos de estos se quedaron rígidos, incapaces de avanzar. Tsuki, Kusina, ¿lo ven? Al ver a los nins de Iwa inmóviles, Shikaku mantuvo su sonrisa y dijo. Todos esos tipos de Iwa están bajo mi control. Acaben con ellos rápido. Aún tenemos otras misiones. De acuerdo. Al recibir el aviso de Shikaku, Tsuki y Kusina asintieron enérgicamente y atacaron a los nins de Iwa. Chza, con su técnica de super tamaño, también cooperaba para acabar con ellos. Y, como todos estaban paralizados, acabar con sus vidas fue tan fácil como cortar verduras. En apenas unos minutos, los nins de Iwa que habían rodeado a Tsuki y los demás cayeron abatidos. Fue entonces cuando Tsuki comprendió por qué Shikaku confiaba en poder aniquilarlos. Evidentemente, Shikaku ya había preparado su técnica secreta. En cuanto Chza apareciera, podría controlar a todos los nins de Iwa. Pero Tsuki y Kusina no habían imaginado que la coordinación entre Shikaku y Chza fuera tan devastadora. Así que sus quejas anteriores hacia Shikaku resultaron un poco ridículas. Pero, justo cuando acababan con los nins de Iwa, apareció de repente otro grupo de nins de Kumo. Tsuki y Kusina ya habían gastado muchas energías combatiendo contra los de Iwa. Así que, al ver a los nins de Kumo, lo primero que pensaron fue retirarse, recuperar fuerzas y luego enfrentarse a ellos. Sin embargo, cuando Tsuki iba a sugerirlo, Shikaku ya estaba mirando a los nins de Kumo. Justo entonces, una gélida sed de muerte apareció en sus pupilas, y dijo lentamente a Tsuki y Kusina. Kusina, Tsuki, quédense aquí y recupérense un poco. En este momento, Inoichi está oculto a nuestro lado. Pueden observar cómo Inoichi, Chza y yo nos enfrentamos a esos nins de Kumo. Justo así podremos mostrarles la sincronía de nuestro trío Inoshika CH. Capítulo 328. El trío Inoshika CH. La sincronía del trío Inoshika CH. Tras escuchar a Nara Shikaku, Uchiha Tsuki miró profundamente a Akimichi Chza, que estaba a su lado, y luego asintió a Shikaku.
En ese momento, Tsuki y Kusina necesitaban tiempo para recuperarse, y Shikaku estaba a punto de mostrarles la perfecta sincronía del trío Inoshika CH. Así que Tsuki y Kusina no tuvieron ninguna objeción y esperaron a que Shikaku, Yamanaka y Noichi Ichida se enfrentaran a los nins de Kumo. Pero los nins de Kumo que se acercaban eran muchos, y Tsuki, tras responder a Shikaku, no pudo evitar preocuparse por ellos. Después de todo, aunque Shikaku y Noichi Ichida tuvieran una gran coordinación y fueran conocidos como el trío Inoshika CH en el mundo ninja, ¿podrían realmente hacer frente a una cantidad tan grande de nins de Kumo? Como si hubiera visto la preocupación en los ojos de Tsuki, Kusina le dio una palmada en el hombro y dijo con una sonrisa. Tsuki, no subestimes la formación Inoshika CH de Shikaku y los demás. Aunque los nins de Kumo que tenemos delante sean muchos, probablemente ni siquiera tendrán oportunidad de atacar frente a su formación. Dicho esto, Kusina desvió su mirada hacia Shikaku y continuó. Antes de conocer a Shikaku y los demás, siempre pensaba que Minato y yo teníamos la mejor coordinación. Pero desde que los conocí, supe lo que realmente significa la sincronía. Tsuki, si de verdad te preocupan, primero mira cómo se enfrentan a esos nins de Kumo. Así podrás ver cómo cooperan estos tres. De acuerdo. Al oír a Kusina, Tsuki asintió enérgicamente y se preparó para observar el combate del trío Inoshika CH. Mientras Tsuki y Kusina conversaban, los nins de Kumo ya estaban frente a Shikaku. Al ver que solo Shikaku parecía dispuesto a luchar, los nins de Kumo lo miraron con sed de muerte y se prepararon para acabar con él. Pero Shikaku siempre había estado protegido. Esa persona era Akimichi Chza, el miembro del trío con mayor capacidad ofensiva. Paf. Antes de que los nins de Kumo pudieran acercarse a Shikaku, Chza, con su descomunal cuerpo, se interpuso frente a él. La técnica secreta del clan Akimichi no solo le daba una poderosa capacidad ofensiva, sino también una gran defensa. Los kunai de los nins de Kumo no podían atravesar su defensa, y Tsuki vio cómo el gigantesco Chza bloqueaba con éxito la primera oleada de ataque. Pero entre los nins de Kumo también había algunos de nivel Jonin. Al ver la impresionante defensa de Chza, se prepararon para atacar con ninjutsus. Después de todo, los ninjutsus de rayo de Kumo son muy famosos y también muy agresivos. Los nins de Kumo no creían que la técnica secreta de Chza pudiera resistir su ninjutsu de rayo. Sin embargo, justo cuando los nins de Kumo se preparaban para lanzar sus ninjutsus, Shikaku, que siempre había estado detrás de Chza, comenzó a hacer sellos. Como imitando el combate anterior, Shikaku usó la sombra del gigantesco Chza para emplear sin dudar la técnica secreta del clan Nara. Hay que saber que la técnica secreta del clan Nara es una de las más poderosas para inmovilizar y controlar en el mundo ninja. Quien cae bajo su control, a menos que posea una habilidad especial, no puede liberarse jamás. Justo después, Tsuki pudo ver claramente con su Shiton que los nins de Kumo, bajo la técnica de Shikaku, no tenían capacidad para liberarse. Algunos de nivel Jonin podían resistir ligeramente, porque controlar a tantos nins de Kumo a la vez también agotaba a Shikaku. Pero pronto Tsuki notó que el chakra de Shikaku estaba a punto de agotarse. Pero, aunque los Jonin de Kumo estaban a punto de liberarse, Tsuki no se preocupó por Shikaku y Chza. Porque Inoichi, que había estado oculto, apareció. Y nada más hacerlo, Tsuki percibió una fortísima fluctuación de energía espiritual en él. La base de las técnicas secretas del clan Yamanaka de Inoichi-san es la energía espiritual. Al percibir esa poderosa fluctuación, Tsuki entrecerró los ojos y concentró toda su capacidad de observación en Inoichi. Porque quería aprender de él el principio de combatir usando la energía espiritual. Después de todo, la ventaja de Tsuki en el entrenamiento provenía en gran parte de su poderosa energía espiritual. Si pudiera aprender el método del clan Yamanaka para combatir con ella, sin duda podría aumentar aún más su fuerza. Pero, aunque Tsuki observó a Inoichi con atención, no logró comprender el principio de su técnica secreta. Sin embargo, la aparición de Inoichi alivió por completo a Shikaku y Chza. Porque, en cuanto Inoichi completó su técnica secreta, todos los nins de Kumo que estaban frente a Shikaku y Chza comenzaron a atacarse entre sí. Estilo Yamanaka. Técnica de la danza del corazón confuso. Usando la técnica secreta de su clan, Inoichi, con su poderosa energía espiritual, suprimió por completo la energía espiritual de los nins de Kumo. Luego, los controló para que se mataran entre ellos. Shikaku y Chza, que habían usado sus técnicas, ya no necesitaron hacer nada más. Solo tuvieron que observar cómo los nins de Kumo se aniquilaban mutuamente para terminar el combate.
En ese mismo instante, al ver a los nins de Kumo luchando entre sí, Tsuki, sin tener ya que preocuparse por el trío, usó las técnicas secretas del clan Uzumaki para recuperar su energía espiritual y su chakra. Luego, cuando se hubo recuperado por completo, frente a él solo quedaban los cadáveres de innumerables nins de Kumo, víctimas de la sincronía del trío Inoshika CH. Al ver las expresiones de asombro en los rostros de los nins de Kumo, Tsuki dirigió su mirada hacia el trío y no pudo evitar pensar en silencio. La sincronía del trío Inoshika CH es realmente impresionante. Capítulo 329. Apagafuegos. Tsuki, ¿ya te has recuperado? Tras eliminar a los nins de Kumo que tenían delante, Nara Shikaku se veía algo fatigado, pero aún mantenía una leve sonrisa en la comisura de los labios mientras decía a Uchiha Tsuki. Si tú y Kusina ya estáis recuperados, vamos a apoyar a Minato y los demás. Inoichi acaba de traer noticias de que la situación de Minato es crítica y necesita refuerzos con urgencia. Así que, si no os habéis recuperado del todo, quedaos un rato más y luego vais a ayudarles. No se preocupe, Shikaku-san, ya estoy recuperado. Nada más terminar Shikaku, Tsuki asintió también con una sonrisa y desvió la mirada hacia Uzumaki Kusina. En ese mismo instante, Kusina también oyó las palabras de Shikaku y se preocupó aún más por la seguridad de Minato. Acto seguido, tanto Tsuki como Kusina se prepararon para acompañar al trío Inoshika CH a apoyar a Minato y los demás. Pero, de camino a apoyarlos, los tres miembros del trío mostraban una expresión muy relajada, dando a Tsuki la sensación de que la victoria estaba asegurada. Entre ellos, el extrovertido Akimichi Tsuza se acercó a Tsuki mientras corrían y le dijo con una sonrisa. Tsuki, ¿es la primera vez que ves la sincronía de nuestro trío Inoshika CH? ¿Qué te ha parecido? Una sincronía brillante. Al oír a Tsuza, Tsuki no escatimó elogios. Tsuza-san, Shikaku-san, Inoichi-san, si actuaran por separado, quizás su poder no sería superior al de Minato-kun y Kusina. Pero cuando cooperan, pueden desplegar el 200% de su capacidad. Me ha sorprendido gratamente. Dicho esto, Tsuki hizo una breve pausa, recordó el combate anterior del trío y analizó lentamente. Si no me equivoco, Tsuza-san, que es el que tiene mayor capacidad ofensiva, su misión es distraer la atención del enemigo para crear oportunidades a Shikaku-san e Inoichi-san. Luego, en cuanto uno de los dos, Shikaku-san o Inoichi-san, pueda controlar al enemigo con su técnica secreta, los rivales que tienen delante dejan de ser una amenaza y solo les espera la derrota, ¿no es así? Tsuki, tienes buena capacidad de análisis. Cuando Tsuki terminó, Yamanaka Inoichi asintió ligeramente y dijo. Pero, Tsuki, lo que acabas de analizar es solo una pequeña parte de la sincronía de nuestro trío. En realidad, cualquiera de nosotros tres tiene capacidad tanto para distraer como para atacar. Así que, para vencernos, lo primero que hay que hacer es separarnos. De lo contrario, podremos coordinarnos según el desarrollo del combate y alcanzar la victoria. Quizás Inoichi exagera un poco, pero la realidad no anda lejos. Al oírlo, incluso el normalmente discreto Shikaku esbozó una sonrisa más pronunciada. Evidentemente, los tres confiaban en que, cuando cooperaban, el trío Inoshika CH era invencible. Itsuki, que estaba a su lado, no podía sino reconocerlo, porque al cooperar, cada uno de ellos experimentaba un cambio cualitativo. Cuando los nins normales cooperan, si no lo hacen bien, el resultado puede ser 1 más 1 menos que 2. Incluso los que cooperan bien solo logran que 1 más 1 sea mayor que 2. Pero cuando el trío Inoshika CH coopera, no es que 1 más 1 sea mayor que 2, sino que es terroríficamente mayor que 10. Así que, aunque Tsuki se quedó en silencio pensando durante mucho tiempo, no encontró la manera de contrarrestar la sincronía del trío. A menos que se tenga una fuerza abrumadora para vencer rápidamente a uno de ellos. De lo contrario, quien se enfrente al trío Inoshika CH quedará atrapado en su formación y acabará perdiendo. Luego, mientras comentaban la potencia de la sincronía del trío, Tsuki, Kusina y los demás llegaron al campo de batalla dentro del recinto del examen Chunin. Allí, Namikaze Minato, junto con los Anbu de Jiraiya, luchaba con denuedo contra los nins de Kumo e Iwa. Sin duda, ese era el frente principal. Los lugares donde habían combatido Tsuki y Kusina antes solo tenían una pequeña parte de los nins enemigos. Al ver a Minato en medio de una dura batalla, Kusina se puso nerviosa y se dispuso a ir a apoyarlo. Pero, en el momento en que Kusina iba a lanzarse, Shikaku la detuvo de repente, frunciendo el ceño y reprendiéndola. Kusina, ¿acaso eres una novata en el campo de batalla? Sí, sé que la situación de Minato es crítica, pero si entramos así sin más, solo conseguiremos estorbarle.
En mi opinión, debemos avanzar poco a poco hacia el centro del campo para poder rescatar a Minato y los demás. De lo contrario, nuestro apoyo será un chiste y todos quedaremos atrapados aquí. De acuerdo, lo siento, Shikaku. Al oír la reprimenda de Shikaku, Kushina inhaló profundamente, se tranquilizó y dijo. Shikaku, tú dirígenos para ir a apoyarles. Muy bien. Nada más terminar Kushina, casi todos mostraron su acuerdo, porque la capacidad de mando de Shikaku era muy reconocida incluso en todo el mundo ninja. Itsuki, al ver que Shikaku iba a asumir el mando, no tuvo ninguna objeción. Porque Itsuki sabía cuál era su lugar. Como aún no tenía la capacidad de liderar en el campo de batalla, debía obedecer las órdenes de Shikaku. Y, aunque Shikaku no estuviera, Tsuki, siendo solo un genin, no podría dar órdenes a un grupo de nins de nivel Jonin. Justo después. Shikaku observó la situación en el campo de batalla y frunció el ceño. Pero, mientras Shikaku pensaba en una estrategia, Tsuki, que ya había recopilado información con sus Shiton, dijo de repente. Shikaku-san, el punto más débil de las tropas enemigas está justo delante de nosotros. Si logramos acabar con los que tenemos enfrente, Minato-kun y los Anbu podrán salir. Lo que necesitamos hacer ahora es eliminar a los que están frente a nosotros, ¿no? ¿Cierto, Tsuki? Gracias a tu información, sé qué hacer. Cuando Tsuki dijo esto, la sonrisa confiada de Shikaku volvió a aparecer. Luego, elaboró un plan en su mente y dijo lentamente. En nuestro equipo, Inoichi y yo tenemos la capacidad de controlar a los nins enemigos. Así que, la tarea de controlarlos recaerá en nosotros dos. Kushina, Chza, ustedes se encargarán de eliminarlos. En cuanto Inoichi o yo controlemos a algún enemigo, ustedes deben acabar con él de inmediato. En cuanto a Tsuki. Shikaku dirigió su mirada hacia Tsuki y continuó. Tsuki, tú serás el apagafuegos. Si Chza o Kushina no logran eliminar a un enemigo controlado en el primer instante, tú te encargarás de rematarlo. Si alguno de nosotros resulta herido, Tsuki, tú asumirás la retaguardia. ¿Alguna pregunta? Capítulo 330. El rey del remate. No hay problema. El plan de batalla de Nara Shikaku era muy razonable, y Uchiha Tsuki, por supuesto, no tenía ninguna objeción, así que asintió enfáticamente. Luego, Tsuki se quedó en silencio detrás de Uzumaki Kushina y los demás, cumpliendo con su labor de retaguardia. Kushina y el trío Inoshika CH iban al frente abriendo camino. Como el trío estaba en mejores condiciones, colocaron a Kushina en el centro para protegerla y evitar que resultara herida. Después de todo, Kushina era la Jinchuriki del Kyuubi, y su seguridad era de suma importancia. Pronto, Tsuki, siguiendo a Kushina y los demás, avanzó hasta situarse frente a los nins enemigos. Luego, usando su Shiton para observar los movimientos de los enemigos, informó meticulosamente a Shikaku. Shikaku, al recibir la información actualizada, elogió en silencio la capacidad de observación de Tsuki y se preparó para atacar a los enemigos. Shuosh. En el instante en que Shikaku se disponía a actuar, Akimichi Chza ya estaba listo para protegerlo. Acto seguido, Shikaku usó la técnica secreta del clan Nara y controló directamente a dos nins de Iwa que tenía delante. Esos dos nins de Iwa, evidentemente, no habían notado la presencia de Tsuki, Shikaku y los demás. Así que, bajo el control de Shikaku, los dos nins de Iwa cayeron a manos de Kushina. Con un nin como Shikaku cooperando, cualquiera podía desplegar el 200% de su capacidad. Los dos nins de Iwa que acababa de matar Kushina eran de nivel Jonin. Pero, al estar controlados por la técnica secreta de Shikaku, no tuvieron la menor oportunidad de defenderse. Kushina ni siquiera usó ningún ninjutsu. Solo con su kunai acabó con ellos. Sin embargo, esos dos Jonin de Iwa solo habían caído por un ataque sorpresa de Tsuki y los demás. Luego, todos los nins enemigos se volvieron con cautela hacia Tsuki, Kushina y el resto. Acto seguido, abandonaron el cerco sobre Namikaze Minato y los Anbu para acabar primero con los recién llegados. Pero los enemigos subestimaron a Tsuki y los demás. Con Shikaku y Yamanaka Inoichi, dos poderosos nins de control, atacarles era una decisión muy poco acertada. Estilo Yamanaka. Técnica de la caída del corazón confuso. Al ver que los enemigos se acercaban, Inoichi, sin dudar, liberó su energía espiritual y usó la técnica secreta del clan Yamanaka. Esta vez, solo controló a unos pocos nins de Kumo. Pero esos nins de Kumo, bajo su control, perdieron el control de su cuerpo. Luego, Inoichi los hizo atacar a los demás nins enemigos. Al ver de repente que los nins de Kumo se volvían contra ellos, los nins de Iwa ya no pudieron centrar toda su atención en Tsuki y Kushina. Aunque Kumo e Iwa se hubieran aliado, los nins de uno y otro bando no confiaban plenamente en sus aliados.
Inoichi aprovechó precisamente ese punto para sembrar la discordia, controlando solo a los nins de Kumo para que atacaran a los de Iwa. De este modo, con la estratagema de Inoichi, los nins de Kumo e Iwa comenzaron a desconcertarse. Así, Tsuki, Kusina y los demás tuvieron la oportunidad de lucirse. Al segundo siguiente, Shikaku, viendo a los enemigos desorientados, usó de nuevo la técnica secreta del clan Nara a gran escala. Estilo Nara. Técnica de la sombra estranguladora. Shuosh, shuosh. En ese momento, Shikaku liberó casi todo su chakra para controlar a los enemigos con su técnica. Y, tan pronto como su sombra se conectó con la de los enemigos, la sombra que controlaba cobró vida y se extendió hacia sus cuellos. Sin duda, si Shikaku conseguía que su sombra llegara a los cuellos de los enemigos, los estrangularía. Pero, justo cuando los enemigos controlados estaban a punto de ser estrangulados, una figura apareció frente a ellos. Esa figura era Tsuki. Estilo luna caída. Corte de sombras. Shuosh, shuosh. Usando su Shiton para localizar a los enemigos controlados por Shikaku, Tsuki desplegó el cambio de naturaleza del tipo viento y, sin dudar, usó el estilo luna caída. Corte de sombras. Sus clones atacaron a los enemigos y, bajo sus aterrorizadas miradas, les cortaron la garganta. Pero, en el momento en que Tsuki acababa de matar a esos enemigos, Shikaku lo miró con una sonrisa resignada y preguntó. Tsuki, ¿qué estás haciendo? Rematar. Al oír a Shikaku, una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Tsuki, y su figura desapareció delante de él. Resulta que, nada más decir esto, Tsuki usó su Shiton para ver cómo Chza, usando la técnica de multitamaño, sujetaba a un nin enemigo. Inmovilizándolo, Chza solo necesitaba apretar un poco más para romperle los huesos. Pero, cuando Chza se disponía a matarlo con su fuerza, Tsuki apareció de nuevo frente a ese nin enemigo. Estilo luna caída. Tajo único. Corte. También para rematar, Tsuki acabó con ese enemigo de forma limpia y luego desapareció de nuevo de la vista de Chza. En ese mismo instante, Chza, al ver que el enemigo que había inmovilizado era asesinado por Tsuki, no pudo evitar esbozar una sonrisa resignada y miró a Shikaku. Pero Shikaku no culpó a Tsuki. Sabía que lo que hacía era para sentirse útil y contribuir a Konoha. Así que, al ver a Tsuki tan activo en el campo de batalla, Shikaku dijo sonriente a Chza. Chza, démosle a los jóvenes la oportunidad de lucirse. De acuerdo. Tras recibir la indicación de Shikaku, Chza no tuvo ninguna objeción y se preparó para seguir enfrentándose a los enemigos. Pero Shikaku y Chza jamás imaginaron que Tsuki, al rematar tan frenéticamente, no lo hacía por buscar protagonismo. Porque, mientras Tsuki remataba sin cesar, no dejaba de murmurar una frase. Esa frase era: yo, Uchiha Tsuki, soy el hombre que se convertirá en el rey del remate.